Estoy complicadísimo. Pará. Hola. Mauricio, ¿cómo estás? Oh, era hoy lo de la indagatoria. Se me repasó, amigo. Estoy en una, sí. ¿Fue poca gente? Pues, la próxima. Total, seguro te llaman de nuevo. Sí, la próxima voy. Chao. Besos a Juliana, ¿eh? Chao. ¿En qué estábamos? Truco. Quiero retruco. Quiero vale 4. Quiero. Me remufó 4 de copa de Mauricio. ¿Revancha? ¿Por el punto de participación? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes, como cada martes aquí en la pantalla de C5N. Información fresca de las negociaciones con el Fondo Monetario que tuvieron lugar en Europa, tanto en Roma, en la cumbre del G20, como informalmente también en la cumbre del clima en Glasgow. Es al cabo de una semana en la cual se tensó la relación con el Fondo Monetario y con Estados Unidos. Lo recorríamos el martes pasado en la boca del propio ministro de Economía, Martín Guzmán, hasta ahora incapaz de decir la frase, por ejemplo, el acuerdo lo firmó el Fondo Monetario con el gobierno de Mauricio Macri, la responsabilidad del programa fallido fue del Fondo Monetario, una serie de expresiones que ahora, hace 10 días, empezó a usar un viraje en la posición negociadora de Martín Guzmán que responde también a un endurecimiento del otro lado. Pero en el lapso de una semana, Argentina debió tolerar primero el latigazo diplomático que representó la declaración de Mark Stanley, el futuro embajador de Estados Unidos acá en la Argentina, que comparó a nuestro país con un colectivo destartalado, un bello bus turístico que no le funcionan las ruedas. Pero el viernes, después de eso, pocos días, a pocas horas de aquello, apareció Alejandro Werner. Alejandro Werner fue uno de los responsables de aquel crédito a Mauricio Macri, uno de los responsables de haberlo reforzado luego, 3 meses después, cuando se estaban violando los estatutos del fondo. Y el viernes, refiriéndose a la Argentina, dijo esto. I think the situation in Argentina is kind of invariant to an IMF program. Argentina is not going to pay the IMF. Argentina is not going to do good micro institutional policies. The best thing with an IMF program, we will have 4 months in which they pass one review, and that's kind of it. We will go back to arrears or quasi-arrears. At the end of the day, it's not going to be an instrument for good policies, and from the flow side, it's going to change anything. So to me, I think we're overplaying the IMF program because at most it's going to be a temporary band-aid to hold expectations and delay the run on banks for 4 months. Then everything will play out because you look at these guys, what are you going to expect from this government? Escenas de colonialismo explícito son las que se viven. Curiosa deriva la de este señor, Alejandro Werner, que era el jefe para América del Fondo Monetario cuando se firmó aquel programa fallido con Macri, el segundo también, y que fue corrido cuando asume Kristalina Georgieva en el Fondo Monetario. Digo curiosa deriva porque Werner es argentino de nacimiento. Nació acá en la zona sur del conurbano bonaerense. Su padre, que era funcionario de Helbard, se exilió en México durante la dictadura y él, desde allí, parapetado en el establishment financiero mexicano y el establishment político también, llega a Washington y se hace funcionario del FMI. Un halcón, un hombre del ala dura de los fiscalistas que siempre exigen ajustes, pero que ahora, desembosadamente, dice, ¿qué podés esperar de estos tipos? Refiriéndose al gobierno de signo contrario al que él asistió con ese megacrédito. Bueno, lo alucinante es que en el medio de esto, de esta hostilidad desde Washington, se conoció esta foto. La foto en la cual el gobierno cifraba sus máximas expectativas durante la gira del presidente por Europa
y esa cara de feliz cumpleaños por parte de el canciller Santiago Cafiero y el propio mandatario, cuando todavía retumbaba la frase de Stanley, ¿no? Esto de es un colectivo al que no le funcionan las ruedas. Yo no sé si hacía falta tanto embelesamiento. No digo que Argentina esté en condiciones de romper lanzas con Washington, de plantarse en una posición antiimperialista sin dobleces, pero ni el realismo periférico de Carlos Escudé en los 90 sugería poner esta cara después de un desplante como el del futuro embajador, y mientras ocurría lo de Werner en el mismo foro, aunque en una sesión paralela. La verdad llama la atención y no está claro tampoco, hablando de realismo y de pragmatismo, cuál es la ventaja que obtiene de esta foto el gobierno argentino, siendo que hay del otro lado de vuelta tanta, pero tanta hostilidad. Lo muy curioso es que desde este lado del mostrador, o sea, desde el lado nuestro, desde el lado de los que se endeudaron al país en nombre nuestro, aparecen recetas de cómo debería encararse esta negociación con el Fondo Monetario y hasta una audacia mayor. Aparece el expresidente Mauricio Macri diciendo cómo debería negociarse ese acuerdo que él armó y que se le desmoronó antes de la conclusión de su mandato. Escuchá lo que dijo brevemente, un cachito nada más, de lo que dijo a este respecto el fin de semana. Los señores del fondo, lo único que dicen es, nosotros no estamos apurados por cobrar a la Argentina. Lo que queremos nos digan cuál es su plan, cómo van a hacer para ordenar su economía, para poder devolver esta plata. Les vamos a dar 10 años para pagarla. Lo mismo que los demás. Nosotros, si ganamos la elección, Juana, antes del 10 de diciembre ya habíamos arreglado la deuda con los privados y con el fondo Eso a te 10 quería años. preguntar. Pero claramente, como teníamos la elección de por medio, muchos no querían extender hasta que ver quién iba a ser el que iba a gobernar. Claro. Pero nosotros ganábamos la elección. Lo arreglábamos en 5 minutos. Es más, yo le propuse, le ofrecí al señor Alberto Fernández extenderle los plazos de la deuda con el sector privado. Y él se tomó un año casi para hacerlo con Guzmán, negociaron mal. Se la sabe todas, ¿no? Es como si el conductor de un auto chocara contra un árbol, se diera el volante, se pusiera en el asiento del acompañante y a las 2 cuadras, con el auto todo chocado, yendo al taller, le empezara a reprochar al nuevo conductor que tarda en poner el guiño o que anda demasiado lento. La verdad que el nuevo conductor le metió un par de rayones más al auto, no es que está haciendo gala de un manejo extraordinario, pero es muy, muy llamativo que con esta impunidad el que trajo el problema hable de solucionarlo. Bueno, no es llamativo, es la impunidad que regala el blindaje mediático y el dispositivo de poder que sigue rodeando a Macri y que, fíjense ustedes, vuelve a soñar con él en la presidencia, porque esta presencia sostenida de Macri, sus viajes a Córdoba, a Rosario, toda su aparición internacional, ahora lo que va a hacer de volver a viajar a lo de sus amigos los jeques, es reflejo del sueño de un sector del establishment internacional, encarnado por Werner, en lo que escuchaban recién, y un sector del establishment local, de volver a verlo en la presidencia directamente a él, como el que mejor encarna esa reacción frente a cualquier intento de revertir las desigualdades estructurales que tiene la Argentina. En ese contexto es que se da la negociación del gobierno argentino con el fondo, y es donde aparece lo fresco que pudimos establecer hablando esta tarde con un par de miembros importantes de la delegación que acompañó al presidente. Hubo reuniones con todos, en Roma y en Glasgow. Estaban presentes estos dos personajes centrales en la discusión. Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, que ahora la tiene a rienda corta a Kristalina Georgieva, y David Lipton, otro de los signatarios del acuerdo de Macri con el Fondo Monetario, que ahora asesora, mala suerte que tenemos, ¿no? Ahora asesora a la jefa del Tesoro en Estados Unidos como su brazo internacional. Lipton también fue responsable clave, en el caso de él era el subdirector gerente debajo de Christine Lagarde, y es quien le habla al oído
a la que le da las órdenes a Kristalina Georgieva. ¿Cómo están las cosas? Bueno, las reuniones no fueron buenas. En lenguaje diplomático, tanto Georgieva como Alberto Fernández como Guzmán dijeron, cuando comunicaron los resultados, dijeron, fueron buenas reuniones. Bueno, en lenguaje diplomático, buena es paradójicamente sinónimo de mala, mediocre tirando a mala. Si no, dicen extraordinaria reunión, gran reunión, productiva, fructífera reunión. Buena es que no se movió mucho. Y esto lo confirman las fuentes. A pesar de que la última reunión que tuvo Guzmán con Julie Kozak fue más prolongada y se habló de temas ya más concretos, es evidente que Washington está más hostil, que no quiere ceder en función de lo que exige Argentina, que es, che, vos violaste tu propio estatuto para darle esta montaña de plata a Macri, ahora cambia en algo la refinanciación que solés ofrecer para aliviarle un poco esa carga a la Argentina. Nada de eso por ahora. Biden no le está dando prácticamente bolilla a Latinoamérica, no le interesa, tiene que recomponer en Estados Unidos. Y el escenario de no acordar, de que no haya acuerdo con el Fondo Monetario, está de vuelta sobre la mesa. No está de vuelta sobre la mesa porque lo imponga Guzmán en su giro hacia una posición más contestataria, como le reprochan los que antes lo encomiaban, lo destacaban como una especie de tapón antipopulista dentro del gobierno. Ahora son los mismos los que le dicen que es un tero, que falsea las posiciones públicas con las privadas. Guzmán, la verdad que en este aspecto hay que reconocérselo, dice lo mismo en on que en off. Lo dice lo mismo puertas adentro que puertas afuera. Y así como aplicó durante la primera mitad de este año un ajuste fiscal ortodoxo, realmente muy, muy tajante, ahora se enfrenta a esta posición más dura de Estados Unidos y dice, es un escenario el no acordar. Otro de los miembros de la delegación que habla mucho de economía y de economía internacional con Alberto Fernández, me dijo que el escenario de no acordar sería un escenario empujado. Algo así como el default cuando fue la época de los juicios de Griesa, la cláusula Rufo, la situación a la cual en aquel momento se vio empujada la Argentina por un juicio y un juez que trabajaba abiertamente para los acreedores. Bueno, el gobierno no está construyendo el escenario de no acordar. Dejó caer la querella criminal que había iniciado contra Macri y contra los que gestaron esta deuda, no convocó a la gente a opinar sobre esto, no metió el tema en la campaña, ahora se metió solito. ¿Y qué dicen en el gobierno? ¿Qué costo pueden exigirle que pague al Fondo Monetario por haber violado sus normas al prestarle a Macri? 3 cosas. Una, que el fondo devuelva los DEG, la moneda del fondo que emitió para asistir a los países por los efectos de la pandemia. Claro, Argentina entraron y salieron porque se fueron en el vencimiento. Ayer volvió a haber un pago de intereses. En diciembre hay un nuevo pago. Lo que dicen es, esa plata, si firmamos, les vamos a pedir que nos la devuelvan. O sea, que haya 4.000 millones frescos para la Argentina, que fueron los que no se pudieron usar, que todos los demás países sí pudieron. El segundo, un refuerzo adicional de las reservas. ¿Para qué? Y bueno, para contener la corrida que estiman en el gobierno puede llegar a producirse el año que viene ante cualquier atisbo de rebeldía frente a las auditorías del fondo. Y tercero, que no exijan superávit fiscal hasta dentro de al menos 3 o 4 años. Están hablando de patear esa meta del déficit cero que el fondo siempre le termina exigiendo a los países. Es más, no exige déficit cero, exige superávit para que le empiecen a repagar, lógicamente. De vuelta, el escenario es un escenario que empuja más Washington que Buenos Aires. Pero, claro, es algo que acá, después de las elecciones, va a manifestarse con toda su fuerza. Esto es lo que argumenta en su favor el gobierno argentino. Vos ves esto y decís, bueno, el que tiene que sentarse a negociar es el fondo. ¿Por qué? Bueno, porque Argentina representa más del 60% de la cartera prestada por el Fondo Monetario a todos sus clientes del planeta. Ahora, no es tan así, porque el fondo no es que va a quebrar si no le paga a Argentina.
El fondo es un club de países ricos que nació en la posguerra, en la segunda posguerra mundial para sostener la hegemonía estadounidense sobre todo Occidente. Es cierto, uno ve esto y dice, che, qué fuerte, ¿no? Todo eso rojo es Argentina. Los otros son los demás países que le deben al Fondo Monetario. Ahora, hay otro gráfico que es muy impactante respecto de ¿a dónde fueron estos dólares que hoy representan el 60% de la cartera prestada del Fondo Monetario? Hay un informe que entregó el Banco Central a pedido del presidente a fines del año pasado que cuenta esto, que encaja perfectamente el crédito que desembolsó el Fondo Monetario por 44.700 millones de dólares con la fuga de capitales, o sea, la compra de dólares para atesoramiento que llevaron adelante los argentinos en esos 2 últimos años de Macri, en la aceleración de la crisis, 2018-2019 también. Fueron 45.100 millones de dólares. Ahora, fíjate vos qué interesante este corte que hace el propio Banco Central. Dentro de los que compraron esos 45.000 millones de dólares en los 2 últimos años del macrismo, o sea, cuando todo se desmoronaba, los 100 principales compradores se compraron casi 25.000 millones, o sea, más de la mitad. Son estos argentinos, los socios locales del Fondo Monetario, los que se compraron dólares a 45 pesos, que hoy tenemos que devolver a 100, al oficial 105, o, si preferís, a 200 casi en el mercado paralelo. Y los 10 mayores compradores, los 10 mayores, se compraron casi 8.000 millones de dólares. Los nombres, claro, el Banco Central no los publicó, pero sí los publicó Horacio Berbisky, poquito antes de la cuarentena más dura, ya por abril, mayo del año pasado. Están todos, están todos. No se puede hablar ahí de enemigos de este gobierno, de amigos del anterior, son los que siempre son amigos de todos. Hay Eskenazi, hay Brito, hay Wertheim, hay Catena, hay Ayerza, hay Escasani. Está Mauricio Filiberti, el nuevo dueño de Edenor, cuyo vocero ahora va a competir por la presidencia de Independiente. Están los Brown, está Urquía. Bueno, un montón de gente. Siguen las firmas, como dicen las solicitadas, ¿no? Y en este contexto se dan los últimos escarceos preelectorales. Ahí es donde aparece una elección incierta, hostil para el oficialismo, que le dio un cachetazo en las PASO, que se expresó una bronca tremenda contra todo el sistema político, pero donde una serie de medidas que rompieron con la lógica del ajuste de la primera mitad del año ilusionan al oficialismo con remontar. Ayer Artemio López, en su consultora X, publicó estos números. Es la intención de voto en la provincia de Buenos Aires con proyección de indecisos. Hay 2 puntos de ventaja para Juntos sobre el Frente de Todos, pero está prácticamente dentro del margen de error. Algo parecido dio, aunque con más diferencia, entre 4 y 5 puntos de diferencia, dieron otras consultoras, dio Management and Fit ayer, dio hoy otra consultora, Proyección, si no recuerdo mal. Bueno, se mantienen los partidos de fuera de la polarización con buenos caudales de votos, la izquierda y la derecha, digamos, Nicolás del Caño y José Luis Espert. Se hunde Randazzo, que no sabemos si va a entrar o no. Pero lo más interesante de esta encuesta es lo que muestra como preocupación la gente. En la siguiente placa lo vas a ver porque está clarísimo que el clivaje hoy es el bolsillo, es económico. Ahí tenés la inflación y el precio de los alimentos más que duplican como preocupación a la inseguridad, que es el segundo ítem en importancia con el 18%. Fíjate que el coronavirus aparece ahí abajito con el 1,5%, vacunación mediante, y fíjate también que otros problemas estructurales, la salud, la vivienda, la educación, todos tienen menos del 5%. El tema es, no alcanza para llegar a fin de mes. Y esto no se revierte en 2 meses entre las PASO y las definitivas. Lo que sí aparecen son gestos, y ahí aparece Roberto Feletti, por ejemplo, ¿no? Que
la última semana consiguió frenar el envión tremendo de los precios, pero hoy las estimaciones que salieron de inflación para octubre muestran que la inflación volvió a estar por arriba del 3% en octubre. Hoy lo midió la consultora de Marina del Poyeto, EcoGo, lo midió también la consultora de Orlando Ferreres, que da un indicador anticipado de inflación. En definitiva, lo están relevando todos los que se anticipan a la publicación, gremios incluso que lo hacen también para negociar los salarios de sus afiliados, de sus adherentes. Roberto Feletti consiguió ayer fumar la pipa de la paz con Chango Más, que venía resistiéndose. La cadena de Francisco de Narváez, la ex Walmart, venía resistiéndose a aplicar los precios cuidados. Pero el fin de semana, curiosamente, sacó una foto con Fernanda Vallejos. Fernanda Vallejos, que es la diputada que le dijo mequetrefe y ocupa al presidente Alberto Fernández, miren lo sonriente que salió junto a su nuevo secretario de Comercio. No solo la foto de los dos sonrientes ahí en el Congreso, sino lo que llama la atención es el tuit. Esta semana nos reunimos los diputados y diputadas del bloque de diputados, todos con Roberto Feletti, espalda con espalda. Con la comida del pueblo no se jode, puso Vallejos. En la delegación de Alberto Fernández me dijeron, no le damos importancia, es una anécdota, pero bueno, vaya desautorización de un funcionario que aspira a un cargo de mayor rango respecto del jefe de su espacio, el presidente de la Nación. ¿Es el jefe del espacio el presidente de la Nación? En un ratito lo vamos a hablar con Lucía Isikoff y con nuestros invitados. Pero también en esa gira, donde hoy me decían, se lo vio aliviado a Alberto Fernández, con su gente, con su equipo, con Vitovelo, con Vélez, con Culfas, con Todesca, con Cafiero, lejos del kirchnerismo. Ahí se dio el anuncio de la mega inversión en hidrógeno verde de Fortescue, esta compañía australiana que presentó Agustín Pichot. Acá lo ven, a Pichot junto con Cafiero, con Culfas y con Todesca, haciendo el anuncio de esta inversión en hidrógeno verde, que de concretarse sería muy positivo para los encadenamientos que genera en INVAP, en INPSA, para lo que puede disparar como innovaciones vinculadas a la energía verde en Argentina, pero que la verdad, a priori, y a 12 días de las elecciones, y trae el recuerdo de aquellos 4.000 millones de dólares que iba a invertir China, ¿se acuerdan? En 2004, en trenes, lo anunció también Alberto Fernández en ese momento, nunca llegaron aquellas inversiones. Hay un riesgo ambiental también que hace repensar ese concepto, ese toma y daca que ofrece el gobierno argentino de cambiar clima por deuda. El postulado es que nos alivien la deuda porque nosotros trabajamos para combatir el cambio climático, pero bueno, ahí está la tensión evidentemente todavía sin resolverse, ¿no? Hay un personaje que aparece aquí, que es este, Daniel Scioli. Se lo vio en el Ministerio de la Producción la semana pasada 2 veces. Una fue a visitarlo a Culfas con empresarios brasileños, pero la otra fue el jueves, que ya no estaba Culfas, se había ido a la gira. No creo que se esté probando la silla, ¿no? No va a ser tan burda la cosa, pero hay muchas versiones sobre esto. Y también en el vértigo de esta previa electoral aparece Mansur, deslucido completamente, el jefe de gabinete que traía volumen político a la coalición, desdibujado por esta gira del presidente y en esta negociación tan crucial como la que mantuvo Martín Guzmán allí con el Fondo Monetario. Él viajó, el viaje que hizo a Wall Street no tuvo buenos resultados, tampoco, no hubo ningún destrabe, y bueno, después medio que quedó en la nebulosa. Claro, hay una gran protagonista que es Cristina Fernández de Kirchner, de quien, de vuelta, en un ratito vamos a conversar. Hay quienes dicen ya tiene decidida la hoja de ruta del día después del 14 de noviembre. Por ahora se mantiene en el más estricto secreto. Pero alguna pista quizás acá te damos. Quédate con nosotros.
Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Cumple 50 años en la mesa de las familias argentinas y para celebrarlo sigue lanzando promos increíbles. Si querés ser cliente Simes, hay una promo para vos. Con la compra de tu primer botellón te llevas otro botellón sin cargo. Entrá en las redes sociales @Simes Central y entérate. Y además, tomando Simes, ayudás al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Todos los productos Simes están elaborados y controlados con altos estándares de higiene y calidad. Entrá ya a simescentral.com y hacé tu pedido. La entrega es sin cargo y en el horario que vos elijas. Simes. Pureza bien protegida. Más patrulleros, más alarmas, más cámaras, más efectivos, más iluminación, más seguridad. Municipio de Morón, corazón del oeste. Sí, hablan de reseteo del gobierno en algunos reductos del poder. Ahora vamos a esto con Lucía Isikoff, pero en instantes José Ignacio de Mendiguren y Andrés Aciaín, los dos para hablar de precios y del Fondo Monetario. Estrictamente, son los dos grandes problemas que hoy enfrenta la economía argentina. En instantes, el presidente del Vice y el referente del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz acá en nuestros estudios. Buenas noches, Lu, ¿cómo estás? Buenas noches, Ale. Bueno, se vienen cambios, de eso no hay duda. Hay que ver cuál va a ser la profundidad, cuál va a ser la orientación, pero no hay duda que después de noviembre, se dé cual se dé el resultado de la elección, va a haber algunos cambios y algunos sectores, sobre todo más cercanos al kirchnerismo, están hablando de un reseteo, de la necesidad de un reseteo del gobierno. Hoy en día tenemos, digo, en la política y en el oficialismo sobre todo, como dos miradas muy importantes, dos miradas de escenarios a futuro. Hay una más resignada, que ya está pensando en la posibilidad o pensando que la deriva obvia de este país va a ser un Larreta 2023. Ya están mirando ese escenario. ¿En serio? Sí. ¿Derrotismo? Derrotismo. Minoritario, diría. Minoritario, pero bueno, haciéndose un poco la idea de qué pasa después de esto. Espera, Lu, estoy viendo bien. ¿Es Horacio y tiene una botella de champán? Bueno, que no festeje tanto todavía Horacio Rodríguez Larreta, porque la otra mirada Está de la que te contento, estoy parece, hablando... No, Mira, está contento. Se ríe. Mueve la él está ceja. festejando, pero es que esa también es un poco la sensación del larretismo, que el problema lo tiene en su propia interna, no lo tiene en el oficialismo de ahora. Pero que no festeje tanto Horacio Rodríguez Larreta, porque la otra mirada, y es interesante porque es la mirada de Cristina Kirchner, no es esa. Cristina Kirchner cree que esto se puede revertir. Cuando digo revertir, no hablo del resultado de noviembre, con lo que no son tan optimistas, pero sí revertir la percepción de la gente, la mirada de la gente, la evaluación de la gente del gobierno hacia 2023. Cree Cristina que van a venir sobre todo 2 años de buenos, prósperos económicamente, y que incluso a pesar, Ale, del gobierno, se puede llegar a revertir el panorama. Digo, 2 años es mucho. No cree Cristina que le tengan que regalar a Larreta la etapa que viene. Cree que esto se puede modificar. Ah, no, pará. Mirá quién está ahora. Es el... ¿Qué está haciendo? Es Alberto y tiene... ¿Qué tiene ahí? Parece como un botón rojo. ¿Sí? ¿Es el botón rojo de la cuarentena? Yo creo que es más el botón del reseteo, que Alberto cree que lo tiene por ahí, ¿no? Cree que por ahí lo encuentre. Pero este pará, reseteo. Lu, ¿cómo sería el reseteo? Bueno, el reseteo está atado, Ale, todavía es muy prematuro pensar cómo va a ser ese reseteo, porque está atado a lo que va a pasar el 14 de noviembre. Digo, no es lo mismo un resultado electoral de profundización de la derrota que un resultado electoral donde tengas un empate técnico o el oficialismo incluso gane mirando algunas provincias, sobre todo la provincia de Buenos Aires. Hoy en el Frente de
Todos lo que hay es un mareo terrible. Hay un mareo y hay indicios contradictorios, porque ven algunas encuestas, algunos números, donde efectivamente, encuestas que ellos mismos se encargan, les están diciendo, sí, hay chances de dar la vuelta o de mejorar bastante en la provincia. Ajá. Y otras que no. Te digo dos factores claros que están mirando. No reseté, por las dudas, tengo miedo que se caiga el programa, Alberto. Por favor, en serio, no reseté, porque no sabemos. Todavía que no reseté. No, tranquilo. Dos factores que están mirando como optimismo del gobierno en este momento. Bueno, en la provincia de Buenos Aires creen que no todos los votos de Facundo Manes se trasladan a Santilli, y de ahí se pueden sacar al menos unos 2 puntos para la provincia. Y bueno, el tema de la participación, que es lo que obsesiona desde el principio al Frente de Todos, desde después de la derrota de las PASO. Bueno, obsesiona al Frente de Todos porque creen que los votos perdidos del Frente de Todos justamente están allí. Así que te digo, si realmente la derrota crece, sí, bueno, eso va a ser Cristina va a estar al mando, digamos, y algunos ya están diciendo Cristina barre con el gabinete. En cambio, si esto no es así, bueno, le daría un poquito más de aire a tanto a Alberto como a Axel Kicillof en la provincia. Ah, pero entonces el botón de reseteo no lo tiene Alberto. En este momento pareciera que lo tiene más Cristina. No, mira, tranquilo. ¿No está? ¿No? Qué susto, ¿no? Cree que lo tiene, yo creo. Cree que lo tiene. Bueno, Ale, ¿en qué tipo de cambios, y esto es lo más importante, está pensando Cristina? Sí. Bueno, vos veías acá atrás mío algunas figuras. Primero, hay quienes dicen en el kirchnerismo más optimista, lo podemos bautizar así, sí, Cristina tiene unas bajo la manga. Ajá. Cristina se guarda alguna sorpresa, está pensando, hay movimientos en el Instituto Patria, hay movimientos en el kirchnerismo, algo va a hacer. Pero, ¿cuál es Sergio el plan Massa, de Cristina? ¿Máximo Kirchner? Bueno, mira, ahí lo tenés a alguien asomando que vos lo mencionabas hace un ratito, que es Daniel Scioli, por ejemplo. Pobre, solo la asoma pelada. muy poquito. Sí. Asoma muy poquito, pero es él. Bueno, hay algunos que se van seguro, o eso creen en el kirchnerismo. Culfas es una figura apuntada. La posibilidad, nuevamente, la especulación de un ingreso de Daniel Scioli al gobierno es otro movimiento que están marcando. Pero sobre todo hay como dos líneas en este momento en el kirchnerismo. Algunos dicen, y acá los ves, a Massa y a Máximo Kirchner, juguémonos todo. Son sectores, no es Cristina la que lo está diciendo, pero juguémonos todo. Ellos tienen que ir al gobierno. Massa, de nuevo, esta especulación de un supraministerio que podría abarcar todo lo que es economía. Máximo Kirchner con un lugar en el gobierno. Y otros dicen, no hace falta integrarlos como jugadores en el Ejecutivo, sino que asuman verdaderamente la conducción del gobierno. Pero sin duda, si el reseteo es así tal como claro, lo igual pensamos, es más kirchnerismo en el gobierno, digamos. es más kirchnerismo en el gobierno. No le gusta, Alberto, parece. Bueno, tranquilo, espere, ¿va a apretar el botón? A ver, dice que no. Dice, ¿va a apretarlo? ¿Lo aprieta? ¿Lo aprieta? ¿Es un botón de más albertismo del gabinete? ¿Sí? Y bueno, apriételo, a ver qué pasa. Apriételo. Gracias, Luay Sikov. Gracias. Auspicios y el debate con de Mendiguren y así. Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, regionales, de logística, turísticos y portuarios, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de invertir con el que sabe. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. En Tigre, al volante, alcohol cero. Es simple, si vas a tomar, no manejes. Ahora, si querés o tenés que manejar, no tomes alcohol. Tu vida y la de los demás está en tus manos. Tigre Municipio. Parque Pilar vuelve a abrir sus puertas. Vení a vivir un momento único y disfrutar del mejor entretenimiento para todos los pilarenses. Descubrí un bosque increíble, divertite con las nuevas atracciones y recorre el espacio gastronómico. Te esperamos los sábados y domingos de 12 a 20 horas en Avenida Doctor Honorio Porredón 2151, Villa Rosa. La entrada es libre y gratuita. Podés reservarla en parquepilar.pilar.gov.ar. No te lo podés perder.
Despacio. Poco a poco. Corriendo. Acá se produce. Banco Provincia. Bueno, son los dos grandes problemas de la economía argentina, la inflación y el Fondo Monetario. Andrés Aciaín, la verdad que en estos últimos años ha estructurado en torno al Centro de Estudios Scalabrini Ortiz un grupo de profesionales que trata este tema con mucha seriedad. Buenas noches, gracias por venir, Andrés. ¿Qué tal? Muchas gracias a vos. ¿Crees que se puede, por lo menos, bajar un escalón en el régimen inflacionario de la Argentina que volvió arriba del 50%? Sí, claramente se puede. Digamos, como economistas, si ya decimos no se puede, es muy bajo. Se puede, lo que sí hay que acertarle en el diagnóstico, y está claro que en los últimos años, tanto desde, podemos decir, la línea más ultra heterodoxa o más kirchnerista a nivel local, hasta el sector más monetarista y macrista, no le están invocando el agujero, digamos, a la bombilla del mate, por, entiendo yo, un error de diagnóstico, ¿no? Un error de las causas de la inflación en la Argentina, que lo lleva a aplicar programas que van desde los controles, regulaciones, intentos de frenar a los sectores más concentrados, hasta programas de emisión cero, anclar el tipo de cambio, las tarifas, distintas políticas que una inercia inflacionaria en la Argentina, que tiene que ver con una sociedad que convive con alta inflación por mucho tiempo, se las lleva puestas al poco andar, digamos. Son herramientas que no son para un tipo de inflación como la que tiene en Argentina. No es para una sociedad que vive hace 10 años con una inflación arriba del 20%, que ya tiene un montón de elementos que hacen que la inflación del pasado se proyecte hacia adelante. Inercia. Inercia, alquileres, tasas de interés, acuerdos de precio entre los propios empresarios, las expectativas salariales en paritarias, las cláusulas gatillo, digamos, que se activan. Bueno, hay un montón de elementos ya que generan que vos querés parar el tipo de cambio, lo único que genera es que se retrasa unos meses, modera un poquito, después se lo lleva puesto esa inercia inflacionaria. Querés no emitir, como hacía Macri con el FMI, después de un tiempo lo que genera el aumento de precios es escasez de dinero y te obliga a emitir porque si no se te cae la economía y te vuelan del gobierno por protestas sociales. ¿Vos qué decís que habría que hacer? Bueno, nosotros tenemos una propuesta del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, venimos trabajando hace tiempo, que tiene que ver con que justamente muchos de los elementos que ya se están aplicando y que tienen un costo económico están sueltos, dispersos y no están enmarcados en un programa. Estoy hablando de elementos como se intenta contener el dólar, se intenta contener las tarifas, se intenta un control de precio en un sector, pero se hacen separados, digamos, desarticulados entre sí, no forman parte de un programa que apunte a algo. O sea, vos proponés mucha más intervención del Estado en la economía privada. No. Nosotros lo que proponemos es un acuerdo, una mesa en un marco de un acuerdo social, donde se genere un periodo de estabilidad, un congelamiento de precios, dólar y tarifa de 3 meses, para generar una estabilidad artificial, si querés, y aprovechar esa inercia inflacionaria para darle, con esa estabilidad inicial generada a partir de un acuerdo social, a la puja distributiva a través de la paritaria, una paritaria en salario real de 1 año, indexada al periodo de congelamiento, con una política de tarifas, tipo de cambio, tasas de interés y alquileres que se adecúe a esa estabilidad generada a partir de un gran acuerdo social. Bueno, de Mendiguren, vos proponés hace 20 años acuerdos sociales de distinto tipo, ¿no? A veces están de acuerdo. La inflación tiene mucho de estructural y mucho de expectativa. Yo no creo que los acuerdos de precios en sí mismos sean soluciones a estos problemas. Sí pueden ser un puente de plata, mientras entran en funcionamiento las medidas que plantea, para desinflar expectativas inflacionarias. Lo que pasa es que en marzo hay que pagarle 18.000 millones de dólares al Fondo Monetario. Si vos acordás antes para no hacer ese desembolso, el Fondo Monetario va a venir cada 3 meses a plantear sus exigencias para mantener esa refinanciación. ¿Te imaginas una vía heterodoxa de este tipo tutelada por el Fondo Monetario? Primero que lo vamos por parte, ¿no? Primero es el tema inflación. El tema inflación, coincido en esto, es un montón de cosas que hay que hacer de forma suelta. Yo le agregaría lo que dijo él, hoy una inflación internacional, ¿no es cierto? El año pasado cayó una bomba en el mundo. Llovido sobre mojado. Claro, una bomba en el mundo. Y los países, la mayoría, ¿no? Lo que acá te da la ortodoxia, que no lo hicieron en ningún lado, decidieron no dejar caer la economía. Estados Unidos tuvo un 13% de déficit y tuvo una inflación que estuvo en el 1.6, va a terminar arriba del 5, casi que la triplicaste la inflación. ¿Por qué? Porque se priorizó que la economía no se caiga. Entonces a mí me sorprende que acá hoy la ortodoxia diga Argentina emitió.
¿Qué otro camino tenía? Hoy hemos emitido, tenemos unos puntos más de inflación, pero tenemos 25.000 pymes vivas. Si vos el año pasado no hubieras ido a ese rescate del sector público sobre el privado, hoy tendrías 3 puntos menos y 50.000 pymes afuera. Entonces, insisto, ¿vos pensás que el Fondo Monetario habría avalado, por ejemplo, todo eso que se hizo el año pasado? Yo creo que con el Fondo Monetario, vos sabés, yo tuve una experiencia en el 2002, negociación con el fondo está en otra etapa. Si querés una etapa que lo podemos conversar. Al fondo vos no podés pedirle consejo porque, sabés, te va a dar siempre el único, no tiene otro. Ajustá porque tampoco te lo va a dar otro. A nosotros en el 2002 nos mandó al desastre. ¿Qué nos pedía en esa crisis espantosa que él mismo había ayudado a generar? Nos pidió que suspendiéramos los planes sociales, que no se hiciera el plan jefas y jefas. No, yo tuve una reunión personal con Harold Sim, el presidente Dualde, Remelenikov y Mario Blecher. Me la contaste para la película Fondo. Vos te acordás. Entonces, pero está bien, bueno, pero ahora estamos negociando de vuelta con los mismos. Pero a ver, si nuestro problema con el fondo, ¿cuál es? ¿Es un problema financiero? No, Argentina tiene un problema económico. A Argentina los números como país no le cierran. Le vende al mundo lo que vale poco, le compra al mundo lo que vale mucho. Tiene una economía primarizada que volvió al siglo XX. Exportamos el 85% del trigo a granel a $200 la tonelada y en pastas y galletitas son $1.800. Le estás regalando al mundo ese agregado de valor. Ahora se está hablando del hidrógeno. Nosotros tenemos que sentarnos a ver nuestro plan para con el fondo. Y Argentina tiene mucho por hacer para doblar su facturación. En donde vos quieras hoy. La minería argentina tiene la misma cordillera que Chile y exporta el 10% de lo que exporta Chile. Bueno, pero en fin, entonces, al fondo hay que ir con nuestro plan y demostrarlo que con lo que él me pide no cobra más. Porque él también lo entendió, acordate en el 2018, creo que también te lo conté a la película, cuando nos juntamos con Caldarelli, Sergio Massa, Rabaña, Aldo Piñanelli y yo, y le mostramos los números que eran de un perito mercantil. Le decías, hermano, el nivel de vencimiento que planteaste, más la deuda que Argentina tiene, con este nivel de ingreso no cobrás más, para ser concreto. ¿Qué nos dijo? Nos miró, bajó los ojos. Y lo que dijo fue, ustedes nos pidieron un plan de estabilización y un plan de crecimiento. No un plan de crecimiento. Claro, es decir, como si vos podés estabilizar sin crecer. Pará, Andrés, ¿vos creés que se puede llevar adelante lo que vos decís con un acuerdo con el Fondo Monetario firmado? Mirá, yo creo que justamente ese es el error central, si querés, desde mi punto de vista y siendo peronista y de frente de todos, del gobierno de Alberto Fernández. Bueno, por eso los traje a ustedes dos. No, bueno, yo te lo digo muy claro. ¿Cuál es el error central de este gobierno? Pensar que hay que ir a pedirle un acuerdo a los acreedores privados primero, después al fondo y después pensar un programa económico para la Argentina de acuerdo a lo que te permiten estos acreedores internacionales. Esa es una forma de salir a perder. Sí. Salís a perder porque no tenés programa económico, estuvimos 1 año y medio sin programa, nos agarró la cuarentena, justificó también, avaló, es real, fue un problema gravísimo, no la estoy minimizando, pero también justificó que estuvimos los primeros 3-4 meses de asunción del gobierno sin un programa a la espera del acuerdo de la deuda. Y mientras se licúa además la responsabilidad del fondo en lo que hizo, ¿ahora ¿no? qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar 2 años más que nos quedan de gobierno a ver qué pasa con el fondo? Acá si vos no tenés un programa económico de lo que querés hacer y no adecuás a los acreedores a ese programa, están fritos. O sea, no jugás. No jugás y te apretan, que es lo que está pasando ahora. Como vos supeditás tu planteo económico como país soberano, como proyecto político independiente, a un acuerdo internacional, ¿qué pasa? Los de afuera te esperan, no te dan el acuerdo, te tienen cada vez más débil porque vos no tenés un programa, no juntás consenso político interno y cuando te debilitas políticamente te apretan y te sacan todo. O sea, el ABC de la negociación es que vos tenés que tener un criterio propio. No podés depender tu programa económico de qué te van a decir el Fondo Monetario. Argentina hoy en día, acuerde o no con el fondo, las condiciones estructurales externas no cambian significativamente. Vos sos peronista, vos sos desarrollista. No le vamos a echar echar estas cosas me dicen trosco a mí. No sé, pero digo, no le vamos a echar la culpa al Fondo Monetario Internacional de nuestra falta de programa. A ver, si vos sabés que lo que te va a decir no te saca. Y ellos también saben que lo que me van a pedir no van a cobrar. Vamos a firmar algo para postergar otro default para dentro de 4 años. Si vos no cambiás la matriz productiva de la Argentina, donde hoy exportás a $400 la tonelada, importás a 1.600, si no cambiás eso, no cobras esta deuda. Haz el número que vos quieras. Conclusión, ¿qué es lo que yo noto? O sea que yo creo que siempre hay un adversario para que Argentina no nos pongamos de acuerdo, que es el club del subdesarrollo. Hay mucha gente en Argentina que lucra con ese club.
El que quiere que exportes el maíz y no la proteína, el que quiere que exportes el poroto de soja y no el biocombustible. Bueno, los que se compraron baratos los dólares del Fondo Monetario en esos 2 años de Macri, ¿no? Exactamente. ¿A ellos se los puede de algún modo, Andrés, incluir como parte de la solución, digamos? Sí, es un tema histórico, lo han plantado directamente desde Washington, ¿no? O sea, Argentina históricamente tiene más plata afuera de la que debe. O sea, vos agarrás todos los capitales, los argentinos dolarizados, digamos, y en el exterior, y es más guita de la que se debe. Que en realidad tiene que ver con un problema estructural argentino de la fuga de capitales que induce la toma de deuda. Porque a veces se lee al revés y dicen, no hubiéramos tomado deuda, no teníamos la fuga. No, justamente Macri va de rodillas a pedirle al FMI porque tenía una corrida cambiaria que le detonaba al gobierno. Entonces fue a pedir deuda para contener esa corrida y financiar la fuga de capitales, evitando el estallido de tipo de cambio. Entonces ahí tenemos un punto estructural, la fuga de capitales. Perdón. Nosotros venimos proponiendo, perdón Sí. que digo, venimos proponiendo hace años la idea de una moneda indexada. O sea, hay una economía bimonetaria, armemos un instrumento financiero de circulación sencilla para la economía informal, que pueda circular en la calle, que pueda circular en ¿No el fue el UVA mercado. eso? ¿Cómo? ¿No fue el UVA? El UVA fue eso, pero solo para cuidar a los bancos del riesgo inflacionario en un crédito a largo plazo, no para cuidar al ahorrista, porque los bancos te esconden los depósitos UVA, algunos ni siquiera lo publican online, tenés que ir a golpearle al cajero e insistirle para que te digan que existe. Y por el otro lado, no se le generó como un instrumento de ahorro al público en general en la calle, al que no puede bancarizarse porque es una economía informal, en negro. Bueno, imaginación e instrumento para generar estructuralmente instrumentos de ahorro. Son políticas de mediano plazo. Vos me decís, ahora en la coyuntura hay 2 meses de elección del gobierno, yo entiendo que el gobierno congele precio, meta acá, porque tiene que hacer algo en 2 meses. Para el viraje importante, estructural, pero ¿hay estamos tiempo hablando en de estos 2 años que quedan, Vasco? Sí, sí. Te cuento un ejemplo concreto. Sé que estoy escribiendo un libro, se cumplen 20 años de la explosión de la convertibilidad. Esta es la tapa, ¿no? Ah, mirá, no, todavía está por salir, no está Sí, impreso. el 1 de diciembre estamos en la calle, los 20 años. Mirá, enfocalo. Ahí está, los 20 años de 2001, que es un llamado al que se vayan todos. No, al contrario. La historia no contada de la gran crisis y cómo acordar un camino para el desarrollo argentino. Hay que acordarlo, porque por no acordar no supimos administrar la crisis del crecimiento en el periodo anterior de Cristina y nos explotó otra vez el péndulo, nos llevó a Macri. Pero ¿qué es lo que acá tenés como experiencia? Cuando explota la convertibilidad, acordate, no había manual, ¿no?, para esa crisis. ¿Qué nos dijo el fondo? El fondo lo que nos dijo es no liberen el tipo, no intervengan en el mercado de cambio, no pongan nada, nos llevaba a la crisis. ¿Qué hicimos nosotros? No se le hizo caso al fondo. Es más, el fondo, acordate, blinda a Brasil. ¿Se puede acordar y no hacerle caso? Pero primero, tomar las medidas para que arranque la economía. Nosotros no le hicimos caso en el 2001. O sea, vos no hablas de default abierto con el Fondo Monetario. No, primero arrancar. Vos hoy tenés que generar los precios relativos para que sea negocio producir en la Argentina y apuntar a ese PBI entero que hay fuera de la Argentina, porque el argentino en el 2002 la puso. ¿Quién financió los 16.500 millones de dólares superávit comercial del 2002? El desatesoramiento de la Argentina. Y el Fondo Monetario no solamente no nos ayudó, le dio 30.000 millones de dólares a Brasil y 3.000 a Uruguay porque nos daba por explotados. Gracias, Andrés. Gracias, Vasco. Fuerte lo de Argentina la puso. El martes que viene los espero a ustedes, como siempre, acá a las 23 para Brotes Verdes. Chau.